Hello, guys. Good night, and thank you for being here. Today is Friday. El cuerpo lo sabe, guys.
Ya estamos a punto de irnos a descansar, pero antes de eso, guys, we are going to continue learning. We are going to continue practicing. We are going to continue improving ourselves. How? By learning new vocabulary, by practicing our pronunciation, by practicing our grammar, guys. Now that you started this travel with me, we're going to continue doing our best in order to make ourselves shine. Now, before we start, guys, since today is Friday, okay, no quiero que vengan así como dormiditos, right? We are going to start with a short video I want to share with you. Just one moment, please. Okay, so just let me know if you can hear the video. ¿Se escucha, guys? ¿Alguna vez te has preguntado? Yes? No? Yes. Cool. All right, guys. So let's pay attention. And if you find a phrase that you like or it motivates you, write it down on your notebook. Let's go. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo pasas negociando con tus excusas? ¿Haciendo el pequeño debate en tu cabeza? ¿Que probablemente necesites otro día libre? ¿Que quizá lo hagas mañana o tal vez después? Créeme, no necesitas eso. Tus excusas no importan. Es posible de que tengas ganas de hacer algo, o quizá no. Simplemente sigue avanzando. Haz ese trato contigo. Sigue avanzando. Haz lo que tienes que hacer. Punto. Sal y haz lo que se supone que debes hacer. No negocies con las excusas. Mátalas. Aniquílalas. Sin importar si te apetece o no, las cosas no siempre serán como deseas. Las cosas se pondrán más difíciles. Así funciona la vida. Por ello tienes que crecer más grande que tus circunstancias. Pon tu mente en el camino correcto y ve por ello. Hablamos de todo lo que va mal en la vida, pero ¿qué hacemos al respecto? Realmente muy pocas personas hacen algo. Si te quejas diciendo cosas como, estoy fuera de forma, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo al respecto? Si te quejas diciendo que no tengo dinero, te pregunto, ¿qué estás haciendo al respecto? Tienes que tomar medidas en tu vida. Encuentra la solución a tus problemas. No seas tú el problema. Toma acción. Por cada acción hay una reacción. Pero si todo lo que haces es quejarte, no pasará nada en tu vida. Tienes que tomar acción y tomar el control. La vida siempre te pone a prueba, tratando de darte una salida fácil, tratando de darte una excusa para no presentarte. Pero adivina qué, tienes que tener la mentalidad de tomar el control cada día de tu vida. No importa lo que la vida te depare, es una responsabilidad presentarte en el coliseo de la vida y prepararte para la batalla. No importa lo que estés pasando, es tu responsabilidad encontrar tu nuevo 100%. Toma la responsabilidad de hacerlo. Para ser alguien exitoso en cualquier cosa en la vida, debes tomar la decisión de buscar soluciones en lugar de quejarse. Busca ser diferente y crea un impacto en la sociedad. No seas de las personas que se quejan, no seas de las personas que inventan miles de excusas. Sé de las personas que salen adelante. Salta a la acción, haz ejercicio, dile a esa persona que la amas, lee 15 páginas de ese libro, ten esa reunión, trabaja en lo que tienes que hacer. Eso es lo que hacen las personas exitosas. Son personas que salen y ejecutan, personas que dejan que su éxito y su progreso hable por ellos. Comprométete en serio a hacer el trabajo que te llevará al nivel de vida que deseas. Excellent, guys. So there are a lot of certain things in the video. Okay. First of all, what are we doing in order to to change ourselves? ¿Qué estamos haciendo para cambiarnos a nosotros mismos? Right. So that's one of the most important things. Most of the time, guys, when we want to start something new, when we want to do something new, when we are starting a new adventure, and this could be in your job, in your studies, in your home as well. So every time that we start something new, um, we start thinking, no voy a,
ok, lo voy a hacer, empezamos a pensar, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr. And sometime before, algunos meses, se nos olvida que la razón por la cual estamos haciendo esto, right? Y simplemente lo dejamos de hacer, lo dejamos de lado, ¿ok? So, ahora mi pregunta es, guys, todas esas metas que no ha cumplido, I want to think, quiero que piense, guys, lo que usted tenía planeado para el año pasado y que no lo pudo hacer, right? Y que quiere hacer este año, ¿ok? ¿Qué tenía planeado el año pasado que no lo logró? ¿Okay? Puede ser hablar inglés, puede ser conseguir un trabajo, puede ser crecer en su posición actual, puede ser viajar, puede ser uno u otra cosa, right? Pero my question is, guys, what are you doing in order to be better? ¿Qué está haciendo para ser mejor? ¿Qué está haciendo para crecer? ¿Qué está haciendo para conseguir esas metas que se ha propuesto conseguir? Okay? That's the question. Y es bien fácil, guys, uno como persona poner excusas y decir, no, la verdad es que, mire, teacher, yo lo voy a ser honesto, no tenía tiempo, o mire, teacher, no tenía tal cosa. Y las excusas son lo más sencillo en su vida. Piense cuántas veces ha puesto excusas, right? It's simple. Es bien, bien, bien sencillo poner excusas, right? Salen natural. Entonces, my recommendation for you guys this day is stop putting excuses, right? Deje de poner excusas, deje de creer que hubo una razón por la cual usted no pudo lograr lo que tenía, right? So, la verdad es que usted decidió que no quería hacerlo. No, mentiras, teacher, no había tiempo. There's always time. Siempre hay tiempo, right? Solo es de arreglarlo, ¿ok? Por ejemplo, si usted trabaja, va, ok, entiendo, trabaja, tiene que mantenerse usted y si tiene familia, mantenerse a su familia, right? Pero, ¿qué pasa en esos minutitos en los que usted no está trabajando? ¿Ok? Almuerzo, cuando va de regreso para la casa, right? So, todo crecimiento conlleva un sacrificio. Todo lo que necesita, o sea, todo lo que lleva un resultado requiere un sacrificio. Si usted quiere un palo de aguacate, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Conseguir semillas, plantarlo, cuidarlo y tener paciencia, right? A estarlo cuidando, porque un poco que usted lo deje de cuidar, ya no tiene palo, all right? So, the same with English. Lo mismo pasa con el inglés, guys. Ahorita que acabamos de empezar, quiero que noten algo. Ayer más o menos, ¿cuántas personas habíamos? Unas 10. Y hoy tenemos 4. So, you see, de repente viene el viernes y la gente, ay, no, pero qué pereza, no me voy a meter a la clase. Ay, me voy a meter el lunes. Ay, no, hay canal de YouTube. Ah, pues lo va a ver en el canal de YouTube. Ay, no, tal cosa, right? Y empezamos a decir, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y no lo hacemos, right? Entonces, eso es, guys, no sea del montón que deja que las excusas ganen. Be different, sea del selecto grupito que no se deja engañar por las mentiras, de las excusas y trata todos los días de ser mejor, right? Vaya, guys. So, ya nos motivamos, ya pensamos, ya intentamos ser mejores. Right now, we're going to start the class. Otra vez, guys, thank you for being here. I really appreciate, guys. I completely understand today is Friday, and most of the time we want to rest, pero ustedes, como les digo, están acá haciendo la diferencia. Now, we are going to practice, guys, the simple present tense, right? Vamos a practicarlo. Remember, yesterday we saw this. Ayer vimos esto. Dijimos que para el presente simple necesito 3 cosas. Let's see. Mr. Francisco, ¿qué necesito para una oración en presente simple? Positiva. The subject, Uh-huh. the auxiliary, and the complement. All right, so instead of the auxiliary, necesito otra cosa. En lugar del auxiliar necesito otra cosa. ¿Qué es? Verb. El verbo, correcto. All right, thank you, Mr. Francisco. Okay, so that's correct. Para una oración positiva necesito subject, verb, and complement. Okay, para las negativas, ahí es donde voy a agregar mi auxiliar, que es do or does. Okay, so let's careful there, right? Es do o does y le agrego el not, right? So I don't speak English. He doesn't like to eat sandwiches, right? Something like that, ¿ok? Ahora, eso es negativo, pero ¿qué pasa con las preguntas? Pongo mi auxiliar al principio de la oración. Do I need to go to the supermarket? ¿Necesito ir al supermercado? ¿Ok? Does he like to visit the beach? ¿Le gusta visitar la playa? Right? You see, el auxiliar primero, después el sujeto, después el verbo y un complemento para la oración. Right? Entonces,
try to remember this, okay? Try to remember that. Now, 2 questions, guys. Tell me about yourself. Tell me about yourself. What do you usually do on weekends, right? Esas son las 2 preguntas. Now, con respecto a tell me about yourself, guys, quiero que no solo me den su información personal, the things that you like. No, no, no. I want to add something extra, ¿ok? Imaginémonos que están tratando de encontrar trabajo, ¿ok? Empecemos a setearnos ya de que el inglés lo voy a usar para mejorar mis oportunidades laborales, right? So, traten de mezclar the things, sus gustos con el trabajo. Por ejemplo, all right, yo cuando me preguntaban el tell me about yourself, yo siempre decía, well, my name is Herson. I live in Mexicanos with my wife. I like dogs and cats. And in fact, I have 3 dogs and 2 cats. I am a musician. I like to play some instrument. Due to that, I consider myself someone creative. And I know creativity is something useful when you are dealing with customers. Most of the time with angry customers that have issues, because if you are creative, you can think fast, a solution to fix their problems. Okay. ¿Qué hice? Dije algo que me gustó, que me gustaba, la música. All right. So, por el hecho que me gusta la música, por el hecho que toco instrumentos, I consider myself, yo me considero creativo. ¿Ok? Y la creatividad, ahí voy avanzando, the creativity helps me to handle or to deal, para manejar, tratar con angry customers. ¿Ok? Because you think fast, piensa rápido, in a solution, right? En una solución. ¿Ok? You see? Entonces, try to do that. Trate de usar cosas sobre usted y trate de convertirlas en beneficios que pueden hacer que una empresa quiera contratarlo, right? Second, what do you usually do on weekends, right? This one, guys, ¿qué hacen usualmente los fines de semana? Okay, no van a decir, I sleep, y ahí, right? So, yo sé, yo hago eso, pero, ok, vamos a imaginar, ok? So, what do you usually do on weekends? También podríamos utilizarlo para, por ejemplo, para un trabajo. Por ejemplo, on weekends, I usually spend time with my family because through the week, I have to work. Besides that, I spend some little time reading and improving my skills. Ahí ya metí un poquito de cosas por el trabajo, mejorando mis habilidades, improving my skills, okay? How? I practice with some videos, I practice some vocabulary, I practice grammar, etc., etc. Besides that, I like to go out with my friends, I like to eat out with my wife, etc., etc., etc. All right? Así quiero que lo hagan, guys. Remember, tell me about yourself. What do you usually do on weekends? Las dos las vamos a practicar. ¿Cómo? I'm going to send you to breakout rooms and you're going to ask your partner both questions. Cuando haya terminado la primera persona, you ask your partner both questions as well, all right? Va a ser 5 minutos, regresamos y vamos a hacer una segunda ronda, all right? Let me create the groups. And we can go, guys. Vamos. Regresamos a las 23, 22, 23. Va, let's go. Let's go, guys. Vamos con todo.
Welcome back, guys. All right, so that was the first attempt. Acuérdense, guys, la primera práctica es para que ustedes tengan la idea en su cabeza. ¿Cómo voy a responder? What I'm going to say. The second time, since you already have the idea, guys, ustedes pueden ir agregándole más cositas, metiéndole más, haciéndolo un poquito más profesional, ¿ok? Now, let's go to the second round. Okay, so let's see. All right, second round, guys, the same. 5 minutes practicing, all right? Let's go. 3, 2, 1. Vamos.
Excellent, guys. Welcome back. All right. So it was a really good practice. Thank you for doing it and working so hard. Now, what I'm going to do, guys, I'm going to choose one of you, right? Y lo voy a seleccionar en el orden que regresaron. So I'm going to start with María José. All right. So María José o solo María. What do you prefer? MJ? And Majo. Majo. All right. So, okay, perfect. So, Majo, tell me about yourself. Go. Okay. I live in Kumasawa. Mhm. I am someone sensitive and I use that to have empathy with others. And I like to talk to seniors because they have a lot of knowledge and studying communication and English is difficult for me, but I try to practice more. All right. Nothing. Okay, that's pretty cool. That's pretty cool, Majo. Okay, really good job. Now, actually, it was nice because you sound really confident at the moment you were saying it. Okay. Second of all, the sentences you made enough sentences. I think you talked for around 1 minute, which is great. Your pronunciation is good as well. Siento que although the English is difficult for you, you really like it. Siento que aunque le cuesta, pero sí le gusta aprender inglés porque se ve que lo ha estado trabajando. Now, let's be careful with some little things. Repeat it for me. Talk. Talk. I talk with seniors. I talk seniors. Okay, Seniors. one more time. Repeat it for me. I talk with seniors. I talk. La segunda. With, I talk with. sí, con. Yo hablo con. I talk with seniors. Okay. I talk with seniors. Nah. All right, don't worry. Okay. One more time. One more time. All right. I talk with. I talk with seniors. There you go. All right. So pronunciation. Eso es lo único que le voy a pedir que sigamos practicando. Okay. Pronunciations. But really good job. Okay. Estuvo Thank excelente, you. Majo. Right. Thank you too. Now, Mr. Francisco. All right. Acuérdense, vamos en orden como regresaron. Mr. Francisco, and what do you usually Okay. do on weekends? In my weekend, I usually dedicate my family Okay. with my family. Yes, I visit my parents every Sundays. Uh, they are living with Zúcar La Libertad, Okay. and my wife and my daughters visit to her every week, and we go to the shopping and the market and the supermarket, and we like very much the beach and something we can we go to the beach, Costa del Sol. We like it very much. Okay, that's nice, Mr. Francisco. Ah, se ve que la pasan súper bien. All right, really good Yes. job. Fluency, check. All right, it was nice. Your pronunciation, good. All right, la mayoría de ellas estuvieron muy accurate. Okay, now, things that we need to improve, there are two. First, let's be careful with, por ejemplo, in and on. Estas dos preposiciones pueden variar. Si yo digo, cada vez que yo hablo de los fines de semana, voy a decir on weekends. So repeat after me. On my weekends, On my weekends. I usually, ahí seguimos hablando, ¿ok? Okay. Now, ahora, On my weekend. ajá, on my weekends, y me dijo, I dedicate my family. Si me lo dice así, Yes. suena más como que usted le dedica a su familia a alguien más, no que usted se dedica a su familia. Entonces, yo puedo decir, para que tenga más sentido, vamos a decir, I dedicate my weekends to my family. Ok, repitamos. I dedicate my weekends to my family. I dedicate my weekend to my family. All right. ¿Por qué así? Porque suena un poco más con sentido. Ok. Ahora, Okay. visit to her, que se está refiriendo a alguien más, entonces solamente visit her. Ese to no es necesario. Y, Visit her.
Correcto. Y lo último, Okay. me dijo que le gustaba mucho la playa. Está bien porque lo entendí, pero para que suene más natural, Mr. Francisco, yo diría, ah, I like the beach a lot. We like. We like. Ah, perfecto, all right. Ahí el sujeto, ahí obviamente el que usted Okay. puede usar, pero vamos a Well, usar a okay. lot, ¿ok? A lot. Entonces, Ah, okay. entonces repeat after me. We like the beach a lot. We like the beach a lot. Excelente. Thank you, Mr. Francisco. Now, my recommendations para usted, practice a little bit your structures. Haga que sus oraciones tengan todo el sentido, all right? Y si usted escucha que algo suena Okay. como, okay, I don't know, entonces you can take your time, yeah? Right. Besides that, good job. Thank you. Okay. Thank you. Thank you too, all right? Mr. Kevin, let's go. Tell me about yourself. Okay, as you know, my name is Kevin. I like to be a good person because I've helped to my wife cooking in, in in the weekend, Mhm. and I am 34 years old, and now I'm gonna start to practice more English and I and get and reviews. No, en no sé cómo decir, voy a ver otra vez, voy a ver más los videos Ah, estos. I will watch more videos. Yes, I will watch to videos and creo que solo eso. Okay, so cuando terminamos, Mr. Kevin, decimos, that's it. That's it. Excellent. Okay, really good job. I consider the fluency was nice. Most of your pronunciation were accurate. You were kind of nervous. Sí, se sentí un poquito nervioso. Like, I don't want to commit mistakes. No me quiero equivocar, ¿va? Pero es normal, okay? So, I'm so nervous at all time. I'm sorry. okay, don't worry, don't worry. Es lo normal. Yes. Ahora, let's be careful with detallitos. Vea, detallitos. For example, me gusta Okay. ayudar a mi esposa o yo ayudo a mi esposa. Vamos a decir, I help. Y le voy a quitar el to. I help my wife on weekends. Okay, so repeat Okay. me. I help my Okay. wife I help my wife on, no vamos a usar in, on on weekend. the weekends. On the weekend. There you go. Y la frase, como le dije, yo veré más videos. I will watch more videos. Okay. I will watch more videos. Nice. Thank you, Mr. Kevin. So you see, little things. Entonces, dos cosas que vamos a trabajar. First of all, relax. Okay. Relax yourself, Okay. no sea tan nervioso porque todos nos vamos a equivocar, eso es normal, right? Pero el chiste es hacer la menor cantidad de errores posibles. En second of all, lo mismo que le decía Mr. Francisco, make your sentences have that meaning, right? Que todas se oigan bien, no solo en su cabeza, sino que cuando las dice, right? Eso es lo único que vamos a trabajar. Okay. I try to do it. Excellent, thank you, Mr. Kevin. Well, Good. Y ahora vamos con Ale. Tell me, Ale, what do you usually do on weekends? Um, I usually sleep more hours. Mhm. um, always eat a lot of Okay, food. okay. With my family, usually watch a TV on the midnight. Okay. And What do you I watch? What do you like watch at midnight, Ale, with your family? ¿Qué están viendo ahorita? Is there any special series or what? horror movies. Okay. So, um, now, could you please tell me what do you do on your free time? I mean, solo usted. ¿Qué hace en su tiempo libre? Aparte de dormir, right? Ah, okay. Mhm. Always I study with my homework Okay. and always listen to music, Okay. and sometimes I go out exercise.
Okay, that's nice. All right, excellent job, Alejandra. Okay, I like that. Uh, what you do, you spend a lot of time with your family y somos ahí compañeros de dormir. Nice, right? So let's, well, let me tell you, first of all, I think the fluency was good. However, siento que eh, you were struggling like at the middle. Está, por eso le pregunté algo más, porque quería que hablara más, right? So every time you're speaking, try to speak a little bit more, okay? Mínimo tienen que intentar unas 10 oraciones, right? 1 minute, diría yo, okay? Ahora, let's be careful here. Cuando decimos, guys, eso es para todos, a la medianoche, vamos a decir at midnight. So repeat after me, Alejandra, at midnight, At midnight, I study, digamos. I study. Good. Ahora, de ahí me dijo, I study with my homeworks. Aquí, si lo traducimos literal como está, dice, yo estudio con mis tareas. ¿Qué quiere decir? O yo hago mi tarea. ¿Qué quería decir ahí? Ajá, que hago tareas. All right, so yo lo podría decir. I study and do my homework. Homeworks, all right? So repeat for me. I study I study and do my homeworks. and do my homework. Okay. Something, guys, que ustedes tienen que empezar a hacer es que lo que van a decir no suene tan traducido from Spanish, right? Para los que están en básico es normal, right? Pero ustedes que ya van tirando la intermedio, we need to make it more, hay que hacerlo sonar más como lo dirían ellos en Estados Unidos. Teacher, ¿cómo logro eso? It's easy, right? So, watch videos or series. ¿Por qué? Por ejemplo, vaya, si ven la serie de Friends, ¿ok? La serie de Friends tiene un montón de formas de aprender cómo la gente en Estados Unidos se expresa. Y es bien sencillo porque incluso the way they speak, you can understand, even without subtitles. Entonces, yo les recomiendo, véanse una de esas series viejitas de los 90, ¿ok? Son súper buenas para aprender no solo vocabulario, sino que expresiones. Expresiones, all right? Okay, just give me a moment. I want to show you something. Okay, so I want to pay attention to this video, guys, para que vean más o menos cómo podemos aprender con Friends. In this fun lesson with friends, we'll take a look at scenes from a time when Phoebe took a literature class. I'm taking a literature class at the new school, and I have to finish it for the first session tomorrow. And then Rachel joins her. Honey, that sounds like fun. All right, aquí hay una frase. That sounds like fun. Si lo traducimos literal al español, guys, ¿qué diría? Hey, eso suena like, gustar, diversión. All right? Entonces, eso suena like diversión. Entonces, pero nosotros entendemos por el contexto, porque Phoebe estaba diciendo que ella va a hacer tareas y que va a estudiar en tal lugar. Entonces, Rachel le está diciendo, hey, eso suena divertido. So you see, that sounds like fun. All right? Y then yo puedo aplicar esa frase en mi inglés. All right? Ahora, vean las estructuras. Okay, honey, that's the subject, right? Porque honey se está refiriendo a Phoebe. That sounds like fun. Este sounds like fun podría tomarlo como verbo, right? So, ahí puedo ver yo también las estructuras. Yeah. Oh, you should come with me. Oh, yeah, then I'll have someone to sit with. Okay. Yay! Okay. Oh, but are you going to have time to read it? At the same time, listen to the pronunciation. Oh, Beth, are you going to have time to read it? Como unen las consonantes con las vocales, right? How they pronounce, okay? Well, I read that in high school. Oh, this is going to be so much fun. Okay, shh, I have to finish. Before we get started, each week we create lessons like this one to help intermediate. Bronte sisters were really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society. Right? Vocabulary, patriarchal, right? ¿Qué significa? Una sociedad patriarcal, all right? So they live in a patriarchal society. Entonces, you see, este tipo de series, guys, además de ser un poco divertidas, no, quizás no para todos, guys, pero para la mayoría, they help us a lot with a lot of things regarding English, right? Entonces, ¿cómo lo pueden buscar, guys? Friends to learn English, así. De hecho, puedo mandar este link, ahorita lo voy a mandar, espérame.
Se lo voy a mandar acá para que ustedes lo tengan y puedan, si quieren, ver la serie. También la pueden ver, creo que en Netflix está. Entonces, you can do that, right? Here it is. Okay, guys, so let's continue with the class porque tenemos un tiempo limitado. All right, let's go. Entonces, I have some vocabulary for you. Those are adjectives that you can use in order to describe yourself. Estos adjetivos son para decir nuestras debilidades, weaknesses, ¿ok? Es una pregunta bien común cuando usted va a una entrevista de trabajo. Tell me what are your weaknesses. Dígame cuáles son sus debilidades, ¿ok? Entonces, tenemos impatient, que es impaciente, self-criticism, una de mis debilidades, one of my weaknesses is self-criticism, all right? Yo me critico mucho a mí mismo. Ahora, pero lo que le van a pedir en una entrevista de trabajo, ¿ok? O lo que necesito que usted aprenda, si ya tiene trabajo en caso, all right, es cómo utilizar esto a su favor. For example, self-criticism, criticarse a uno mismo. ¿Quién me puede dar una idea cómo lo puedo usar a mi favor para sonar como un buen empleado o para sonar como alguien que una empresa puede contratar? Levánteme la manita ahí. What do you think? I think if I say that, it's for a very sincere, yes, Alguien sincero, sincere. sincere is because I am sincere for my migo mismo. How do you say migo mismo? With myself. With myself. Okay. Okay. Okay, that's a good one. O sea, yo me autocritico significa que soy sincero conmigo mismo. Good one. Besides that, yo puedo decir que self-criticism makes me perfectionist as well. Autocriticarme me hace perfeccionista y todos sabemos que a las empresas les gustan los perfeccionistas hasta cierto punto, right? Entonces, we can use this, right? Number 3, too direct, muy directo, okay? Number 4, delegation, me cuesta delegar, right? Disorganized, number 5, disorganized. Number 6, public speaking. Si a usted le cuesta hablar en frente de la gente o cuando hay gente cerca, one of your weaknesses is public speaking, right? Insecure, inseguro o insegura, right? Insecure. Too detail oriented. Este tiene que ver con self-criticism. Why? Porque usted ve esos pequeños detalles. Le pasa mucho a las chicas, right? When they are doing something, ven esos detallitos que no me gusta esto, lo cambio, right? Which is good. Porque cuando está relacionado a un trabajo, ellas pueden ver eso. Ah, mira, aquí fallaste o aquí fallé, right? Next one, very extroverted or introverted, right? Muy extrovertido o muy introvertido, okay? So, because if you are too extroverted, that may cause problems. At the same time, if you are too introverted, eso puede causar problemas también, right? And hard skill, difícil, o sea, me cuesta aprender, right? Hard skill. Entonces, pero por ejemplo, con hard skill yo puedo decir, one of my weaknesses is that I'm hard skill. However, with the passing of the time, I've learned that I have to effort twice in order to learn, ¿ok? Me cuesta aprender, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que yo tengo que esforzarme el doble para aprender, ¿ok? Y ahí la persona de la empresa se queda, ok, eso entonces significa que se esfuerza bastante. Ok, hard skill is not a problem because esa persona o esta chica me va a dar el 100% tratando de aprender, right? So, let's practice the pronunciation, guys. Enciendan sus micrófonos and let's go. Everybody with me. Impatience. Impatience. Vamos, guys, los demás, ¿qué pasó con los micrófonos? Vamos. Impatience. Impatient. Impatience. Self-criticism. Self-criticism. Next one. Too direct. Too direct. Too direct. Delegation. Delegation. Disorganized. Disorganized. Public speaking. Public speaking. Insecure. Insecure. One more time. Insecure. Insecure. Too detail oriented. Too detail oriented. Very extroverted or introverted. Very or introverted. Introverted. Good. And the last one, a hard skill. A hard skill.
There you go. All right. Thank you, guys. You can turn your mics off. All right. So, Alejandra, dígame one of your weaknesses and why do you think that that is a weakness for you? ¿Qué significa lo último? Okay, let me ask you again, listening. What is one of your weaknesses and why do you think that is a weakness for you? Mm. Mhm. The this vocabulary, yeah. Correct. Ya que no encendió el Mm, micrófono. Ajá. Ok, vamos. Too direct. All right, why? Because Porque soy directa, teacher. Ajá. All right, but try to Ajá, explain it. Try to because explain, de explicármelo. Desglóselo, vamos. How do you say compartir? Share. Because I share my opinion. Sometimes I too direct and the person don't like. All right, I got you. Okay, sí, también me pasa. All right, thank you. Okay, so that's a good one. Entonces, dice Alejandra, I'm too direct, I share my opinion, sometimes people don't like it, right? Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer eso? Bueno, yo puedo decir, although I am too direct, I always try to say what I think in the proper moment, okay? Aunque soy muy directo, trato de decir las cosas, ¿ok? No somos perfectos. Yo trato de decir las cosas en el momento apropiado, all right? Y así yo lo vuelvo de algo que suena malo, lo vuelvo a algo que suena más decente, all right? No voy a llegar siempre con patada al pecho, solo cuando sea necesario. Good, guys. And in order to finish, guys, we have a review of questions using with, questions in simple present. Acuérdense, what do I need? Subject, verb and complement. Y al principio de esas tres le voy a poner un auxiliary, que es do and does, do and does. Entonces, let's see, Majo, ¿cómo diría, tiene él problemas? Do you Let me repeat myself. ¿Tiene él problemas? have the problems? No. Right, pero tiene no tú, él, ¿cómo se dice él en inglés? He. Ajá, right, vamos. Do he? Does Does he? he? Ujú. Does he have Bien. the problem? Okay, repeat for me. Does he have problems? Does he have problem? Thank you. All right. ¿Por qué voy a usar have y no has, guys? Porque ya estoy usando un auxiliar. Entonces, no necesito poner el verbo con S. Entonces, does he have problem? Ok. Si, por ejemplo, le preguntaran, ¿hace el ejercicio? No, ¿haces tu ejercicio? Do you do exercise? Or do you work out? Se pueden repetir. Acuérdense que el auxiliar es una cosa y el verbo es otra cosa. Y aunque sea el mismo, do y do, el auxiliar no significa nada en absoluto. Simplemente es un adorno que los estadounidenses han metido para ese tipo de tiempos. Pero el verbo, ese sí tiene un significado. Entonces, do you do exercise? ¿Haces ejercicio? ¿Ok? Entonces, let's focus there. But, y we also have WH questions. WH questions, guys. ¿Por qué se llaman WH? WH. ¿Por qué? Si se dan cuenta, todas llevan WHB. Who, where, when, why, what, how. HW, WH, right? So, we add this at the beginning, agregamos estas al principio, guys, de una pregunta. Por ejemplo, la pregunta anterior que yo les hice es, do you do exercise? ¿Haces ejercicio? Pero necesito más información. Quiero saber cuándo. Entonces vengo y voy a usar when. When is for asking about time, occasion, and moments. ¿Ok? Entonces yo digo, when, ¿ve? WH question. When, de ahí voy a usar auxiliar. Do you do exercise? ¿Ok?
Entonces, let's see. Mr. Francisco, when do you do exercise? No, no, Right. I But, don't. okay, pero pongámonos en el papel. When do you do exercise? Imaginémonos que sí hace. Entonces yo le estoy When? preguntando, ¿cuándo? When do you do exercise? ¿Cómo me Ah, respondería? yes, I do exercise Monday, Wednesday, and Friday. Nice. All right. Thank you, Mr. Francisco. You see? Entonces, el when me ayuda a expresar, a pedir más información. All right. Ahora, lo mismo pasa con who, para preguntar acerca de la persona de la que se está hablando. Where nos sirve para preguntar el lugar, la posición, la localización. ¿Ok? Why nos sirve para preguntar un por qué. ¿Ok? What para preguntar por algo específico. Y how para preguntar cómo. ¿Ok? El cómo pasó. For example, how do you prepare pizza? ¿Ok? ¿Cómo preparas pizza? How do you prepare pizza? Ah, I prepare pizza y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, si en algún momento, guys, vengo yo y les digo, ok, por ejemplo, Mr. Kevin, deme una oración positiva en presente simple, va a venir Mr. Kevin y me va a decir, I play soccer, la más básica de todas, I play soccer. Now, negative, I don't play soccer. Question, do I play soccer? Y voy a venir y voy a decir, WH question. Cuando se escuche WH, tiene que su cerebro reaccionar es que puede ser who, where, when, ok, y le voy a preguntar. Now, WH question, usted me va a decir, when do I play soccer? ¿Cuándo juego fútbol? ¿Ok? O where do I play soccer? ¿Dónde juego fútbol? ¿Ok? Se me olvidó, right? So, para eso es lo que vamos a usar la WH question, pedir más información. Ahora, any questions, guys, hasta ahorita sobre eso? No. All right, cool. So remember, the structure, la estructura es lo que necesito que se aprendan, guys. Entonces, first va a ir WH, de ahí va a ir auxiliar, do or dash, dependiendo, acuérdense. De ahí va a ir el verbo, no, perdón, el sujeto, subject, el verb, and complement. Ok, esa es la estructura que vamos a llevar. WH, who, where, when, why, what, how, auxiliary, subject, verb, and complement. Anótenlo, acuérdenselo, que sea su mantra, ok? Because I don't want to ask, me digan, uy, no me acuerdo, teacher, right? So, practice it. Good. Okay, guys, entonces, that will be all for today. Hoy sí les voy a dejar tarea. Va, la tarea es la siguiente, guys. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Vaya, yo no soy el tipo de persona que le gusta la tarea, no me gusta. Pero, ¿qué pasa? Haga de cuenta y caso que usted hace ejercicio. Si deja de practicar 2 días, ¿ok? Uno llega, se siente ese periodo de tiempo. Entonces, I need you to practice more, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Primero, vamos a utilizar todos los sujetos verbales. I, you, he, she, we, it no lo vamos a usar. We, they. Right. Vamos a usar estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una oración. Por cada sujeto verbal voy a hacer una oración positiva, negativa, en pregunta y con WH question. Por ejemplo, I play soccer, positiva. I don't. Ok. De ahí pregunta, do I? Y de ahí WH question. When do I? Y lo continúo. Ya cuando hice estas 4, me paso al siguiente. You, positiva, negativa, pregunta, y así hasta que hayamos llegado a they. Ok, esa es una. Y lo otro, guys, vean aunque sea un video de los que les mandé eso de Friends. Saquen al menos unas 5 palabras nuevas o frases, como por ejemplo, it sounds like fun. Y ahí la anotan para ustedes. Así de simple, right? Tienen hasta el domingo, bueno, no, hasta el lunes en la tarde, tipo 5 les voy a dar, para que lo hagan. ¿Preguntas acerca de la tarea? ¿La entendieron todos? Yes. Sí. Va, cool. Yes. Entonces, ¿Cambiar alguna parte o en la clase? yeah, correct. Pueden hacerlo de 2 formas. Uno, tomándole una foto del cuaderno donde la hagan y mandan la foto del grupo de WhatsApp. Yo lo voy a ver.
o me la pueden, o la pueden mandar, escribirlo en WhatsApp de un solo, en algún documento de Word, etcétera. ¿Ok? Con solo que salgan todas las oraciones y las frases que se aprendieron, that's enough. ¿Ok? Perfect. Vaya, guys, démosle. Vamos a cenar si no han cenado, vamos a descansar, disfruten su viernes. Acuérdense, guys, si van a salir y van a tomar agüita loca, eso tiene que ser poquito, all right? Nos vemos, guys, disfruten un montón Teacher, y diga. when is the next meeting? Monday. Vamos a estar lunes, martes, miércoles vamos a descansar y de ahí vamos a estar jueves, viernes, la otra semana. Solo la otra semana. De ahí siempre va a ser de lunes a jueves, de lunes a jueves. Okay, thank you. Ok, vámonos, guys. Let's go. Thank you for being here. Y gracias, guys, por su tiempo. Nos vemos el día de